La mañana de Navidad recibí un mensaje devastador. No vengas, dejamos de fingir que eres parte de esta familia. Para nosotros, estás muerto. Aún así, llevé a mi hijo de 7 años a ver a sus abuelos. Lo que siguió fue una humillación pública frente a mi pequeño, gritos, insultos, burlas, amenazas y hasta un bate de béisbol. Nos echaron como si fuéramos basura. Mi hijo lloraba mientras yo le tomaba la mano y le prometía que todo cambiaría. Una semana después, mi celular estalló con decenas de mensajes desesperados, llamadas sin responder y voces suplicando perdón. 2 días antes de Navidad, recibí un mensaje de texto de mi padre que me hizo lanzar el teléfono contra la pared. No estoy exagerando. El mensaje decía, no vengas esta Navidad. Ya no vamos a seguir fingiendo que eres parte de esta familia. Para nosotros, estás muerto. ¿Quién le dice eso a su hijo justo antes de las fiestas? Sé que las cosas habían estado tensas con mi familia desde que Laura y yo terminamos el año pasado, pero esto era otro nivel. Mis padres siempre creyeron que no estaba cumpliendo con mi potencial o lo que fuera, y jamás aceptaron mi relación con ella. Cuando tuvimos a nuestro hijo, Nico, durante años apenas se lo reconocieron. Pero no iba a permitir que simplemente me borraran de sus vidas así. Nico tiene 7 años y estaba emocionadísimo por ver a sus abuelos en Navidad, aunque ellos siempre lo hayan tratado con total desprecio. Nunca le conté lo que decía el mensaje. Pensé en aparecer de todas formas, creyendo que no armarían una cena delante de los vecinos, que tanto les importan. Así que, la mañana de Navidad, manejamos las 2 horas hasta su casa. Nico había envuelto él mismo unos pequeños regalos para todos. Usó su propio dinero y estaba encantado. Durante el camino, no paraba de preguntarme si su abuela prepararía las galletas que le gustan. Yo estuve a punto de dar la vuelta al menos 5 veces, pero no podía creer que fueran capaces de rechazar a su propio nieto. ¿Quién hace eso? Al llegar, vi los autos de mis hermanos. El BMW de mi hermana, el Jeep de mi hermano. Toda la familia estaba dentro. Nico, con su bolsita de regalos en la mano, y yo con lo que llevamos, nos acercamos a la puerta. Cuando mi madre abrió, su cara fue un poema. Dijo, te dije que no vinieras. Lárgate de mi propiedad. Luego vio a Nico y su expresión se volvió aún más amarga. Exclamó, y encima lo traes contigo. ¿Cómo te atreves? Desde el interior de la casa se oían risas. Intenté explicarle que Nico solo quería ver a su familia por Navidad. Entonces mi hermano apareció en la puerta y me arrojó una lata de cerveza, medio llena, que me empapó la chaqueta. Gritaba, seguridad, tenemos un intruso. Alguien llame al 911, como si todo fuera una broma. Nico me agarró la mano. Estaba temblando. Luego mi padre salió, con un bate de béisbol. Sí, un bate real. Empezó a gritar que tengo 29 años, que estoy desempleado, que soy un fracaso incapaz de pagar la manutención de mi hijo. Todo mentira. Perdí el trabajo en octubre y me atrasé con un pago, que cubría el mes siguiente. Mi madre, gritando, le dijo a Nico que su padre era un inútil y que por eso su madre lo había dejado. Mi tío, hermano de mi padre, se sumó riéndose, diciendo que yo había embarazado a una drogadicta. Una calumnia total. Laura tuvo algunos problemas antes de que Nico naciera, pero lleva años limpia. Mi madre tomó los regalos, los lanzó al jardín, los pisoteó y gritó que me llevara esa basura de tienda barata y que Nico merecía un padre de verdad, no a alguien como yo. Nico rompió a llorar cuando mi padre lo señaló y dijo que iba a ser un don nadie como su padre. Los vecinos salieron a sus porches. Algunos empezaron a grabar con sus teléfonos. Fue la humillación más grande que he vivido. Las últimas palabras de mi padre fueron, no vuelvas hasta que dejes de ser una vergüenza. Mejor aún, no vuelvas jamás. Ya no eres mi hijo. Le sonreí. Tomé a Nico de la mano y le dije, te vas a arrepentir de esto. Y me fui. En el coche, Nico lloraba y preguntaba qué había hecho mal. Tuve que detenerme porque no podía ver bien de la rabia. Le dije que él no había hecho nada malo, que el problema eran sus abuelos, que simplemente eran malas personas. La verdad es que mi familia siempre fue así. Nada de lo que hacía era suficiente. Mi hermano era el deportista, mi hermana, la inteligente, y yo, simplemente el sobrante. Cuando no ingresé en las universidades que ellos querían, me lo hicieron sentir. Cuando empecé a salir con Laura en mis 20 y tantos, la llamaron basura porque no venía de una familia adinerada como la nuestra. Siempre me miraron por encima del hombro. Tras el divorcio, todo empeoró. Me mudé a un lugar más pequeño, comencé de nuevo. A pesar de que veo a Nico todos los fines de semana y varios días entre semana, y me esfuerzo por mantenerlo bien, me consideran un fracaso por no ganar tanto como mis hermanos. Una semana después, a eso de las 11 de la noche, mi teléfono estalló de llamadas y mensajes. Más de 60 llamadas perdidas, 45 mensajes de texto, varios audios llenos de llanto y gritos. Ahora resulta que necesitan algo de mí. Algo que solo yo puedo darles. Y están desesperados. No contesté ni uno. Escuché un solo mensaje donde mi padre sonaba realmente asustado. Bien. Que sufran. Que se revuelquen en su ansiedad. He estado guardando capturas de pantalla, grabando audios, haciendo un plan. Si quieren tratar a mi hijo y a mí como basura, si quieren humillarme frente a todo el vecindario, entonces que asuman las consecuencias. Estoy por hacer que enfrenten cada una de ellas. Actualización. Han pasado 3 semanas desde la tragedia navideña donde mi familia nos humilló a mí y a mi hijo públicamente.
Muchos me pidieron una actualización, y vaya que tengo una. Después de ignorar sus llamadas durante días, decidí escuchar algunos mensajes. Mi padre pasó el llámame y Aral, por favor, necesitamos hablar, rogar literalmente. Los mensajes de mi madre iban por la misma línea, con un toque adicional de chantaje emocional sobre cómo estaba destruyendo a la familia. No pensaba responderles, pero entonces recibí un mensaje de mi primo Julián. Nunca fuimos muy cercanos, pero siempre fue el único decente del clan. Me pidió vernos para almorzar, dijo que había algo que debía saber. Dudé, pero confiaba en que él no haría una trampa. Nos vimos en una cafetería cerca de mi apartamento. Lo primero que hizo fue deslizarme un sobre. Dentro, una copia del testamento de mi abuelo. Le pregunté qué tenía que ver eso, y me pidió que leyera la página 4, párrafo 2. Resulta que mi abuelo, el padre de mi padre, fallecido hace 5 años, dejó una cláusula muy específica. La casa del lago donde pasamos los veranos está en un fideicomiso, y para poder venderla, todos los nietos deben firmar una autorización al cumplir 30 años. Yo cumplo 30 el mes que viene. El punto es que mis padres están intentando vender esa propiedad. Ya tienen un comprador que ofrece mucho más del valor de mercado, pero quiere demolerla para construir un complejo vacacional. Millones en juego, pero necesitan mi firma, y pronto. El plazo del comprador es el 15 de febrero. Si no tienen todas las firmas, pierden la venta. Julián me mostró correos entre mi padre y el agente inmobiliario. El comprador está listo, pero sin mí no hay trato. Después de que se fue, me quedé en el café 1 hora procesando todo. Años de desprecio, insultos, y ahora me necesitan. Soy la llave para su tesoro. No. Fui a casa de Laura a buscar a Nico para nuestro fin de semana. Mientras él preparaba sus cosas, Laura me vio tan estresado que me preguntó qué pasaba. Le conté todo. Se enojó tanto por mí como nunca antes la había visto, ni siquiera en nuestras peores discusiones. Me sugirió que hablara con su hermano Sebastián, que es abogado especializado en bienes raíces. Al principio dudé. No tengo la mejor relación con su familia desde la separación, pero ella insistió. Así que el lunes por la mañana lo llamé. Resulta que mi posición es aún más sólida de lo que pensaba. No solo tengo derecho a negar la venta, sino que el fideicomiso establece que todos los beneficiarios deben tener acceso a la propiedad. Mis padres llevan años cambiando las cerraduras y los códigos de seguridad para impedirme entrar a la casa familiar. Esa medida, además de cruel, viola directamente lo estipulado en el fideicomiso de mi abuelo. Cuando finalmente obtuve pruebas de esto, decidí llamar a mi padre. Su voz, al responder, tenía un alivio casi ridículo. Fingía estar alegre, como si nada hubiera pasado en Navidad. Lo dejé hablar apenas medio minuto antes de interrumpirlo. Le dije que ya sabía lo de la venta de la casa del lago. Hubo un silencio tenso. Entonces cambió por completo su tono. Intentó justificarlo diciendo que fue una decisión familiar y que el dinero se usaría para el bienestar de todos, incluyendo un supuesto plan de ahorro universitario para los nietos. Le pregunté si eso también incluía o si seguía considerando a mi hijo un MVC, que en ruso significa bastardo. Mi padre recurre a su lengua natal cuando pierde el control. No respondió de inmediato. Luego, sin rodeos, intentó sobornarme. Me ofreció $50,000 en efectivo si firmaba los papeles. Al ver que no reaccionaba, subió la oferta a $75,000. Me reí. Le dije que lo pensaría y colgué. Minutos después comenzaron a llegar los mensajes de mis hermanos. Mi hermana me acusó de ser egoísta. Mi hermano me mandó un texto larguísimo sobre la lealtad familiar. Increíble, viniendo del mismo tipo que me lanzó una lata de cerveza frente a mi hijo. Al día siguiente, recibí un mensaje grupal de mi madre dirigido a toda la familia extendida. Decía que organizarían una cena especial ese sábado para sanar las heridas. Qué conveniente que ahora les preocupe la reconciliación, justo cuando necesitan mi firma. Decidí asistir, pero no para reconciliarme, sino para que me miraran a los ojos. El sábado llegué solo a la casa de mis padres. Mi madre preguntó de inmediato por Nico, fingiendo preocupación de abuela. Le respondí que estaba en el cumpleaños de un amigo, lo cual era cierto, pero también era impensable llevarlo allí después de todo lo sucedido. Toda la familia estaba presente, padres, hermanos, tíos, primos, y todos fingiendo normalidad, como si la Navidad no hubiera existido. Era inquietante. Mi padre se levantó a dar un discurso sobre el valor de la familia, el perdón y el futuro compartido. Luego, mi madre trajo una carpeta con los documentos de venta de la casa del lago y empezó a hablar de lo maravillosa que era esa oportunidad para todos. Ahí fue cuando me puse de pie. Saqué el teléfono y reproduje las grabaciones de sus insultos de Navidad. La mesa entera quedó en silencio. Luego pasé copias del testamento de mi abuelo, con las secciones relevantes subrayadas, especialmente aquella que garantizaba el acceso igualitario a la propiedad. Les pregunté por qué llevaba años siendo excluido. Mi padre apenas lograba balbucear, mientras mi tío intentaba intervenir diciendo que lo pasado, pisado. Le recordé que hacía apenas 3 semanas llamó drogadicta a mi ex frente a mi hijo de 7 años. Después expuse mis condiciones, una disculpa por escrito tanto para mí como para Nico, mi parte correspondiente de la venta como lo especifica el testamento, no su oferta irrisoria, un porcentaje adicional por los años que me impidieron usar la casa, y un fondo universitario para Nico igual al de los hijos de mis hermanos. Mi hermano se levantó furioso, tirando su silla, y me gritó que era un extorsionador. Mi padre le ordenó callarse.
Fue entonces cuando supe que estaban contra la pared. Me fui sin firmar nada, diciéndoles que me contactaran cuando estuvieran listos para cumplir mis condiciones. Al salir, mi madre me agarró del brazo, clavándome las uñas, suplicando que no destruyera la familia. Me solté y le dije que quienes destruyeron todo fueron ellos, en Navidad, no yo. Han pasado 4 días. Los mensajes y llamadas no cesan. Incluso el socio de negocios de mi padre me contactó intentando persuadirme. Al parecer, ya habían gastado dinero anticipando esa venta. El esposo de mi hermana me interceptó en el supermercado ayer, diciéndome que debía ser razonable. He bloqueado a casi todos, pero conservo los mensajes de voz de mis padres. Cada uno es más desesperado que el anterior. Ayer, mi padre finalmente admitió que están en problemas financieros y necesitan cerrar esa venta. Parece que su vida perfecta no era tan perfecta. Y ahora resulta que necesitan al hijo decepcionante para que lo saque del desastre. El tiempo se agota. Están entrando en pánico. Y, sinceramente, se siente bastante bien. Esto apenas empieza. Actualización. Hola a todos. Desde mi última publicación sobre la Casa del Lago, las cosas han escalado bastante. Gracias por todos los comentarios y el apoyo. De verdad me ha ayudado a saber que no estoy loco por mantenerme firme. Después de esa cena familiar donde expuse mis condiciones, mis padres no dejaron de llamarme y enviarme mensajes, cada vez más desesperados. Yo ignoraba la mayoría, pero conservaba los audios como evidencia. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, mi hermana me mandó un mensaje extraño. Iván, por favor, firma los papeles. Papá no duerme. Mamá está medicada por la ansiedad. No entiendes lo que está en juego. Eso despertó mi curiosidad. ¿Qué más estaba en juego, aparte de perder una venta? Empecé a investigar. Recordé a mi primo Julián, el mismo que me mostró el testamento originalmente, y le pregunté si sabía algo más sobre las finanzas de mis padres. Al principio dudó, pero terminó contándome que el negocio de mi padre lleva un par de años mal. Durante la pandemia, pidió préstamos grandes que ahora no puede cubrir. Pero eso no justificaba la desesperación que demostraban. Tenía que haber algo más. Entonces contacté a mi abuela materna, con quien siempre he tenido una relación honesta. Fuimos a tomar un café y me soltó una bomba. Mis padres habían hipotecado su casa 2 veces en los últimos 3 años. Además, estuvieron pidiendo dinero prestado a varios familiares, incluida ella, prometiendo que pronto cerrarían un gran negocio. Ese negocio, claramente, era la venta de la Casa del Lago. Y aquí viene lo más interesante. Mientras hablábamos, mi abuela mencionó algo sobre un fondo universitario que mis padres supuestamente habían creado para Nico cuando nació. Eso fue una completa sorpresa para mí. Nunca había oído hablar de ningún fondo. Llamé a Laura para preguntarle si ella sabía algo. No tenía idea, pero se quedó tan perpleja como yo. Entonces contacté al asesor financiero de mis padres, el mismo con el que me obligaron a reunirme cuando iba a la universidad para hablar de préstamos estudiantiles. Aún conservaba su número. No pensé que fuera a contarme mucho, pero parece que asumió que yo ya estaba enterado, porque mencionó sin reserva la existencia de una cuenta fiduciaria a nombre de Nico. Me hice el desentendido y le pedí más detalles. Entonces, me explicó que mi abuelo había creado fideicomisos educativos para todos sus bisnietos antes de fallecer. El fondo de Nico tenía más de $40,000. Dinero que yo jamás supe que existía. Dinero que debía ser destinado a mi hijo. Colgué y llamé de inmediato al hermano de Laura, que es abogado especializado en bienes raíces. Me confirmó que, como padre de Nico, debía haber sido notificado desde el inicio de la existencia de ese fondo. El hecho de que mis padres lo hayan ocultado por 7 años no solo era una traición, sino también ilegal. La rabia me invadió al punto de nublar mis pensamientos. Mientras yo trabajaba 2 empleos para sostenernos y nunca dejaban de recordarme la única vez que fallé con una cuota de manutención, ellos tenían retenido el dinero destinado a Nico, llamándome constantemente un padre irresponsable. Tomé la decisión de contraatacar con fuerza. Primero, pedí a Sebastián, el hermano de Laura, que redactara una carta formal exigiendo información inmediata sobre la cuenta fiduciaria de Nico, advirtiendo que emprendería acciones legales si no respondían en un plazo de 48 horas. Después, me dirigí directamente al club campestre de mis padres, ese lugar donde más les importaba su reputación. Era domingo al mediodía, hora del brunch, y su mesa habitual estaba ocupada junto a otras 2 parejas. Caminé hacia ellos sin dudar. La expresión de mi padre al verme fue de puro desconcierto, se levantó de inmediato como si quisiera escoltarme fuera antes de que dijera algo. Me limité a sonreír y colocar 2 documentos sobre la mesa. El primero era una copia del mensaje que él mismo me había enviado días antes de Navidad, donde me decía que para ellos yo estaba muerto. El segundo, una carta legal relacionada con el fondo fiduciario oculto de Nico. Sin elevar la voz, dije lo suficiente alto para que todos en la mesa escucharan. Aún estoy esperando su respuesta sobre los términos de la venta de la Casa del Lago y que, además, necesitábamos hablar del dinero que le estaban ocultando a mi hijo. Una de las mujeres soltó un suspiro audible. Mi madre parecía al borde del colapso. Mi padre me tomó el brazo intentando llevarme aparte, pero me zafé y le advertí que no me tocara. Me dijo entre dientes que necesitábamos hablar en privado. Le respondí que no había nada que discutir hasta que admitieran todo, la Casa del Lago, el fondo de Nico y cualquier otro secreto financiero. El gerente del club se acercó, claramente evaluando si debía echarme.
Mi padre reaccionó rápido, asegurando que todo era un asunto familiar. Su rostro reflejaba puro pánico. Le preocupaba más la imagen frente a sus amistades que la realidad de la situación. Me fui sin hacer más escándalo, pero el daño ya estaba hecho. Mi teléfono comenzó a recibir mensajes de mis padres y hermanos. Esa misma noche, uno de mis hermanos apareció en la puerta de mi apartamento, golpeando y gritando que estaba destruyendo la familia. No le abrí. Grabé todo desde dentro y llamé a seguridad del edificio. A la mañana siguiente, mi padre me envió un correo electrónico con documentos adjuntos sobre el fideicomiso de Nico. De repente, estaban dispuestos a transferirme el control total. Qué conveniente. Pero no mencionaban nada de mis otras exigencias respecto a la casa del lago. Claramente querían separar ambos asuntos, creyendo que al ceder en uno, yo olvidaría el otro. No respondí. En su lugar, contacté a la agente inmobiliaria que llevaba la venta del terreno. Me presenté como uno de los propietarios legales y pedí toda la documentación del acuerdo en curso. Al principio dudó, pero en cuanto mencioné los posibles problemas legales por no notificar a todos los propietarios, cambió de actitud. Horas después, tenía el contrato completo en mi bandeja de entrada. Fue entonces cuando descubrí lo grande que era el negocio. No se trataba de un comprador buscando una casa de vacaciones, sino de una empresa desarrolladora que planeaba construir un resort de lujo. El precio de venta era casi el triple del que mis padres me habían hecho creer. Con razón estaban tan desesperados. Envié toda la información a Sebastián, quien confirmó mis sospechas. Mis padres planeaban darme una parte irrisoria, lejos de lo que me correspondía legalmente. Con esa información, envié un solo mensaje de texto a mi padre, ya sé lo de la empresa de desarrollo. Conozco el precio real. El reloj corre hasta el 15 de febrero. Me llamó de inmediato. No respondí. Luego llegaron varios mensajes, una mezcla de amenazas y súplicas. El mejor fue, te arrepentirás cuando necesites nuestra ayuda. Irónico, viniendo de quien ahora depende de mí. Ayer, mi madre se presentó en mi trabajo llorando desconsoladamente. Hizo tal escándalo que mi jefe tuvo que pedirle que se retirara. Me habló de que podrían perder su casa, que los socios de negocios de papá estaban amenazando con demandas, que mis sobrinos se quedarían sin fondo universitario si todo se venía abajo. La miré fijamente y le dije, deberías haberlo pensado antes de decirle a Nico que su padre no valía nada. Antes de tirar nuestros regalos navideños al suelo. Antes de tratarme como basura durante años. Trató de agarrarme del brazo, pero me alejé. Aseguró que estaban molestos ese día, que no quisieron decir lo que dijeron. Me reí. No fue un mal día. Fueron años. Años mirándome con desprecio, cuestionando todas mis decisiones, menospreciando a mi hijo. Cuando entendió que no cedería, cambió el tono. Me acusó de egoísta, de siempre ser problemático, y me dijo que por eso Laura me había dejado. Solo sonreí y me fui. Hoy recibí una llamada de mi tío, el hermano de mi padre. Aquel que una vez dijo que yo había embarazado a una drogadicta. Intentó hacer de mediador. Dijo que todos habíamos dicho cosas de las que nos arrepentíamos y que era momento de avanzar. Le pregunté si se arrepentía de llamar a la madre de Nico una drogadicta delante de él. Balbuceó algo sobre estar borracho. Le colgué. Quedan 10 días para el plazo. Mis padres están cada vez más desesperados. Ya aceptaron cumplir todas mis condiciones iniciales, pero ahora no estoy seguro de que eso sea suficiente. Esto nunca fue solo por el dinero. Es por los años en los que me hicieron sentir como la decepción de la familia. Por haber humillado a mi hijo. Por haber escondido el dinero que le correspondía. Mañana tengo una reunión con la empresa desarrolladora. Mis padres no lo saben. No sé exactamente qué decidiré, pero si tengo claro algo, se acabó. Ellos están a punto de aprender que ese hijo al que despreciaban ahora tiene todas las cartas en la mano, y ya no voy a jugar limpio. Última actualización. Esta semana ha sido una locura total y apenas he tenido tiempo de digerir todo lo que ha pasado. Antes que nada, gracias por el apoyo en mis publicaciones anteriores. Me ha ayudado mucho a mantenerme firme en medio de todo este caos. ¿Recuerdan que agendé una reunión con la empresa desarrolladora sin informar a mis padres? Pues esa reunión lo cambió todo. Llegué al edificio de oficinas en el centro sintiéndome fuera de lugar entre tanta gente en trajes mientras yo iba vestido normal. La recepcionista me miró con extrañeza, hasta que dije mi nombre. Su actitud cambió de inmediato. Me llevaron a una sala de conferencias donde 3 ejecutivos me esperaban. El principal, Delgado, empezó preguntando si estaba representando a mi familia. Le dije que no, que venía por mi cuenta y que ellos no sabían que estaba allí. El ambiente se volvió tenso. Me preguntó entonces qué era lo que quería exactamente. Le conté todo, cómo me trataron en Navidad, cómo ocultaron el fondo de Nico, cómo intentaban estafarme en el trato de la casa. Les mostré las grabaciones de aquella noche y algunos mensajes amenazantes de mis hermanos. Lejos de incomodarse, Delgado parecía intrigado. Dijo que había negociado únicamente con mi padre y que desconocían los conflictos familiares. Luego me preguntó si estaba allí para bloquear la venta. Ahí solté la bomba. No me oponía a la venta en sí, pero quería negociar directamente con ellos. Delgado explicó que el terreno era ideal para su proyecto, pero necesitaban todas las firmas antes de la fecha límite o irían por otra ubicación. Me preguntó qué necesitaba para firmar. No pedí más dinero. Hice 3 solicitudes, que mi parte del pago fuera entregada directamente a mí,
que se incluyera un pequeño espacio conmemorativo en honor a mi abuelo, dueño original del terreno, y que el resort cambiara su nombre de Gates Resort a Nico H. Resort, en honor a mi hijo. Delgado se quedó en silencio un momento y luego estalló en carcajadas. Durante 2 décadas de carrera en el sector inmobiliario, el representante de la empresa me confesó que jamás había visto a alguien pedir derechos de nombre en lugar de exigir una mayor suma de dinero. Su tono era de respeto. Después de varias negociaciones, llegamos a un acuerdo, cumplirían todas mis exigencias y, además, me otorgarían una pequeña participación en el desarrollo final. Delgado, el representante legal, mandó redactar nuevos documentos en ese mismo momento. Firmé un preacuerdo antes de retirarme. Al salir, Delgado me estrechó la mano y comentó con una media sonrisa, tu familia realmente te subestimó, ¿verdad? Esa frase me dejó una sensación extrañamente reconfortante. Mientras manejaba de regreso a casa, el teléfono no dejaba de vibrar. Mi padre, de alguna manera, se había enterado de la reunión, probablemente por alguien dentro de la empresa. Sus mensajes pasaban del desconcierto al pánico y luego a la furia. Lo mejor de todo, no respondía a ninguno. A la mañana siguiente, recibí un correo oficial de la empresa confirmando el acuerdo y notificándome que ya habían informado a mis padres sobre los cambios. Una hora después, mi padre apareció en la puerta de mi apartamento, golpeando con fuerza. Abrí, pero no lo dejé pasar. Intentó forzar la entrada, pero bloqueé el paso y le dije con firmeza que no era bienvenido. Estaba completamente rojo, temblando, gritándome que no tenía derecho a actuar a sus espaldas, que estaba robándole a la familia, que siempre había sido egoísta. Me limité a reír y pregunté si ya había terminado. Eso lo enfureció aún más. Empezó a gritar que ellos me habían criado, que habían pagado mi educación. Le recordé que todo lo había financiado con préstamos estudiantiles. Además, hacía apenas 2 meses me había dicho que ya no era su hijo. No podía tenerlo en ambos sentidos. Entonces cambió de táctica. Aseguró que mi madre estaba tan afectada por el estrés que podría necesitar ser hospitalizada. Le pregunté si también estaba tan alterada como para haberle dicho Merbeca a mi hijo Nico en Navidad. Se quedó callado unos segundos. Luego vino la amenaza. Demandarían, impugnarían el trato, contarían a todo lo ingrato que era. Saqué mi teléfono y le recordé que tenía grabaciones de todo. Realmente quería que un juez escuchara cómo trataban a su nieto. Como último recurso, intentó sobornarme, ofreciéndome dividir su parte si anulaba el acuerdo. Demasiado tarde, antes de marcharse, se acercó y me dijo algo que, aunque hiriente, me aclaró muchas cosas. Siempre fuiste igual que el hermano de tu madre. Terco, problemático, creyéndote mejor que los demás. Luego se fue, dejando tras de sí un silencio denso. El hermano de mi madre se quitó la vida cuando yo era pequeño. Nunca se hablaba de él, aunque llegué a escuchar murmullos sobre depresión y adicciones. Comprendí entonces que, durante toda mi vida, mi padre me había estado comparando con él. Todo cobró sentido, su constante desconfianza hacia mis decisiones, su distancia emocional, su trato distinto hacia mí respecto a mis hermanos. Me veían como una bomba de tiempo, alguien destinado a explotar igual que mi tío. Esa revelación no me hizo perdonarlos, pero sí me ayudó a comprender la lógica retorcida con la que me habían tratado. Al día siguiente, mi madre envió un mensaje grupal anunciando una reunión de emergencia familiar en su casa esa misma noche. Indicaba que era obligatoria para todos, incluso para la familia extendida. Estuve a punto de ignorarla, pero decidí asistir, una última vez. Llegué deliberadamente tarde. La sala estaba llena, mis padres, hermanos con sus parejas, mi abuela, tíos, primos, incluido Julián. El ambiente se volvió tenso en cuanto crucé la puerta. Mi padre empezó con un discurso sobre la importancia de la unidad familiar y cómo el actuar por cuenta propia en asuntos de negocios era una traición al núcleo familiar. Algunos asentían. Luego mi madre tomó la palabra, entre lágrimas, diciendo que esta situación estaba destruyendo a la familia, que siempre habían querido lo mejor para mí, pero que yo había tomado decisiones dañinas para todos. Manipulación pura. Mi hermana intervino diciendo que sus hijos dependían del dinero de la venta para pagar sus estudios. Mi hermano mencionó la casa de vacaciones que pensaba comprar con su parte. Yo escuchaba en silencio. Finalmente, mi padre me pidió que diera mi versión. Me levanté, conecté mi móvil a la televisión y reproduje el video grabado en Navidad. Todo, sus insultos, las latas de cerveza, el bate, como humillaron a Nico frente a los vecinos. Silencio absoluto. Después mostré grabaciones de voz y capturas de los mensajes que enviaron después, no los desesperados, sino los manipuladores y amenazantes. También expuse los documentos del fideicomiso de Nico, que me ocultaron durante años. Al terminar, varios familiares miraban a mis padres con incredulidad. Mi abuela lloraba sin disimulo. Incluso mis hermanos parecían incómodos. Aclaré que no estaba bloqueando la venta, esta seguía en pie. Expliqué los términos del acuerdo, incluyendo el memorial para mi abuelo y que el complejo llevaría el nombre de Nico. Recalqué que todos recibirían su parte. No había quitado dinero a nadie. Mirando a mis padres, dejé claro que esto no se trataba del dinero, sino de que, por una vez, enfrentaran las consecuencias de sus actos. Que entendieran que no podían desechar a las personas y luego pedirles favores. Mi padre intentó interrumpir, pero fue mi abuela quien lo mandó a callar. Nunca antes había visto algo así. Cerré mi intervención con 2 anuncios. Primero, tomaría el control total del fideicomiso de Nico y cualquier asunto relacionado con él pasaría exclusivamente por mí.
Segundo, usaría parte de mi participación para crear una fundación en nombre de mi tío materno, centrada en salud mental para jóvenes. Ese comentario hizo que mi madre soltara un suspiro ahogado y se desplomara en una silla. Me fui sin esperar respuestas. Mientras salía, Julián y algunos primos me alcanzaron. Me dijeron que no sabían lo mal que estaban las cosas ni lo que pasó en Navidad. Julián incluso se disculpó por no haberme apoyado antes. La venta se concretó hace 3 días. El dinero fue depositado directamente en mi cuenta. Los desarrolladores enviaron a Nico una maqueta del complejo con su nombre. Estaba encantado. Desde la reunión, mis padres han guardado un silencio inquietante. Mis hermanos han enviado mensajes cautelosos, intentando acercarse ahora que recibieron su parte. Demasiado tarde, Laura y yo llevamos a Nico a un parque de diversiones para celebrar. Fue la primera vez en meses que lo vi reír sin esa preocupación constante en su rostro. Esa noche me preguntó si podríamos visitar pronto a sus abuelos. Le expliqué que eso probablemente no ocurriría en mucho tiempo, tal vez nunca. Lo pensó un momento y luego dijo, está bien. No eran muy buenos, de todos modos. A veces los niños entienden más de lo que imaginamos. La documentación para la fundación ya está en trámite. Algunos familiares de parte de mi madre me han contactado para colaborar. Muchos recuerdan a mi tío, pero nadie hablaba de él porque mis padres lo habían borrado de la historia familiar. Supe por Julián que están vendiendo su casa, la misma que hipotecaron 2 veces. Dicen que se están reduciendo. También cancelaron la membresía del club de campo. Las acciones tienen consecuencias. No sé si volveré a hablarles. Aún siento algo de rabia, pero sobre todo, siento libertad. Libertad de buscar su aprobación. De ser el problema de la familia. La construcción del complejo comenzará el próximo mes. Nico y yo estaremos en la ceremonia de inicio. Mis padres no han sido invitados. A veces, la mejor forma de vengarse no es una estrategia compleja. Es simplemente tomar las riendas, poner límites y dejar que otros se enfrenten a las consecuencias de sus propios actos. Ese mensaje de Navidad donde me decían que estaba muerto para ellos fue, irónicamente, el mejor regalo que me han dado. Me mostró quiénes eran en realidad, y me dio el impulso que necesitaba para dejar de permitir que definieran quién soy.